Estás saturado del bombardeo de información mentirosa, manipulada y del caos mental. Por culpa de los ataques de ingeniería inversa, entró en corto tu sinapsis eléctrica. Estás fantaseando con que tu héroe, ídolo, salvador, gobierno o deidad divina te resuelva, salve y ayude a salir de esta trágica tormenta. Yo soy. Te enseñaré a practicar desde la experiencia de mi lucha en batallas. Exploraremos juntos desde muy dentro de nuestro ser, descubriendo realmente lo que hay en la caja de Pandora. Quedarás fascinado y maravillado con lo que vas a encontrar. No me creas. Practícalo y compruébalo tú mismo. Yo solo, tú solo y él solo. Hola, un hola para todos. Volvemos otra vez a estar conectados el viernes a las 8 de la noche para que empiecen la gente a conectarse y se van agregando poco a poco, porque el canal va ido subiendo a pesar de las limitaciones que me han colocado en las redes. Pero en este momento estamos conectados con Mi Televisión Plus, en vivo y en directo. Se pueden ir mitvplus.net y jthlive.com, para que si no pueden por YouTube, estamos en vivo y en cadena, entrelazados con los dos canales. Mientras la gente se va agregando, para los nuevos que se están en este momento agregando, poco a poco vamos creciendo. No pido cantidades, sino calidades de este cambio en el que estamos montados. Tenemos el privilegio de estar nosotros en este ciclo de cambio, de cambios a nivel planetario, a nivel cósmico, y por consiguiente nos influye para nuestro ser en todas nuestras estructuras, mental, física, astral, en todo va a repercutir. Para los que están agregados ahora nuevos, les voy a dar una introducción de por qué el personaje El Solo, que los que me han seguido o que se han vinculado, porque no me gusta colocar que seguidores, sino vinculantes, para que entren a la ola de la nueva programación, de la nueva información, divulgación de todos los diferentes aspectos que vamos en el transcurso de aquí para arriba. El personaje del Solo lo saqué del burro, en la ignorancia, del héroe, del zorro, por eso tengo la máscara del zorro, y del ídolo de Bruce Lee, porque esto es una historia de mi vida. Y a medida que fui en mi despertar de conciencia y fui recapitulando, retrocediendo, cómo es que nos programan, ahí fue cuando yo empecé a descubrir una cantidad de mentiras y tratar de buscar mi verdad. Y en este momento estoy dentro de mi verdad y quiero compartirles a ustedes para que busquen su verdad. Y como les decía en el anterior video, que no les voy a decir qué deben hacer, sino les voy a decir cómo es que se hace. Les voy a mostrar con mi ejemplo y con mi coach de muchísimas prácticas en diferentes batallas que he tenido durante el transcurso de este paso o por este escenario donde estoy representando un papel y me prestaron este vehículo, la tierra, la madre tierra,
nosotros pertenecemos a ella en este momento que estamos acá en este plano dimensional. Entonces el jinete trascendiente humano se llama el canal. Lo agarré de la forma cuando ustedes ven que están domando un potro salvaje, un caballo, una potranca. Cuando están recién nacidos, ellos nacen puros, libres, con un espíritu indomable. Y cuando viene el proceso de doma, de arrendamiento, cuando uno lo arrienda, que se llama acá en Colombia, en paso fino colombiano, lo va uno sometiendo con una forma de programación, de unos patrones que lo va llevando a la repetición para que volverlos sumisos y nosotros cabalgarlos. Y eso es lo que ha hecho el sistema con nosotros. Nosotros nacemos puros, limpios, con un potencial natural de la conexión en la creación, y nos van, con la programación, nos van domesticando, nos van domando, y ese espíritu indomable nos lo llevan a los propósitos que ellos quieren, que es, en el momento que nacemos, influenciar para que seamos propiedad de un sistema por medio de todos los gobiernos del mundo. Bueno, para empezar ya sobre el tema de hoy, que es importantísimo porque viene una nueva ola de lo que ya se hizo en programación, que es la ingeniería social. Esa ingeniería social ya hizo su labor, ya ellos cimentaron en toda la población del mundo, desde el momento que hicieron los encierros y metieron la enfermedad mentirosa, y después nos callaron, como siempre, para no cuestionar y no exigir nuestros derechos. Nos colocaron un trapo, que yo siempre le he dicho, yo creo que soy el único que he dicho que es peor que una toalla higiénica usada, para no decir que el bozal y todas las repeticiones de que todo el mundo lo viraliza. Hoy vamos a hablar de los egregores, de las tulpas, los demonios, lo que nosotros creamos, porque nosotros somos creadores, y ellos saben cómo es que pueden manipular para poder llegar a los fines, los propósitos que tienen establecidos por medio de una agenda. Y esa agenda, como le he dicho, ya tiene un cronograma y bien establecida vamos a empezar desde el año 1913. En el año 1913, ¿por qué es que uno tiene que llegar y entrar dentro de la información? Porque yo solamente no estoy divulgando la historia de mi vida, que se representa a los acontecimientos que están sucediendo y que son importantísimos para que no podamos seguir expandiendo ese poder de sometimiento y de sumisión y de esclavitud con el sufrimiento del ser humano. Entonces nos remontamos a 1913. ¿Qué tiene que ver los demonios, los egregores, los tulpas, todos esos mitos, creencias que nos han ido incrustando por medio de la programación y inculcándonos de padres a hijos, y así sucesivamente, que han dejado esos legados cuando no había tanta tecnología y que se podía extender tanta la viralización de cualquier cosa que pudieran poder realizar ellos. Nos remontamos de 1913, yo creo más o menos que es cuando empieza este proceso. Ahí fue cuando montaron los banqueros privados, las grandes familias montaron la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos. Se fue el 22 de diciembre de 1913.
¿Con qué fin y con qué propósito? Para hacer la catapulta de proyectar todo el poder económico a nivel de todos los países y apoderarse del sistema monetario mentiroso, fiduciario, de imprimir por imprimir y de deuda y seguir con la mentira, con la ilusión. Desde ese momento se desarrolló también, montaron esa plataforma poderosa, mediática, y de que era también dentro de los propósitos que estaba Hollywood. Desde esa época nos remontamos. Entonces, ellos trabajan como nosotros estamos construidos de una forma que tienen que hacer esos movimientos cabalísticos de todo la simbología. Entonces para eso ya entró Hollywood, para por medio de todas las películas, después la televisión, historietas, libros. Los libros se remontan de muchísimos tiempos atrás y venían ya por medio de los libros, pero no se extendía, había muchos analfabetos. Entonces la población iba creciendo. Ahí empezó la Primera Guerra Mundial para poder cimentar los poderes. En 1923, en Hamburgo, se fundó la Juventud Internacional, la Juventud Socialista, que fueron no sé si se podrá pronunciar, porque como aquí todo por cualquier cosa de lo que se lo nombran y se empieza a divulgar la información de ellos, y como son dueños de todo las estructuras, pues ellos lo que hacen es censurar, eliminar y sacar a la gente de este juego. El del bigotillo pequeño, que comandó la Segunda Guerra Mundial en Alemania, ahí fue donde lo fundó. Entonces vamos a ver la cronología de 1913, y siempre tienen a dónde quiero llegar yo, porque tenemos que empezar a despertar y a irnos informando y adquirir conocimiento y empezar nosotros a hacer un cambio, porque si no cambiamos nuestro mundo interior y nos desprogramamos para reprogramarnos, pero ya con información que nosotros mismos hayamos discernido, vamos escogido la información que nosotros creamos por medio de una parte investigativa y al mismo tiempo de practicar con muchas formas de poder llegar a entrar dentro de este mundo interno que tenemos nosotros, de miles de posibilidades de multiuniversos. Y bueno, eso lo hemos hablado. ¿Qué pasó en 1923 también? Acá en Colombia se fundó el Banco de la República. Ya se cuenta el proceso, cómo se ha llevado, y siempre buscan las fechas cabalísticas para ir empalmando, ir ensamblando todo ese poder que genera tener la información, tener la agenda e irla llevando a cabo por medio de un cronograma. Entonces, en esa época empezó la recesión en Estados Unidos, que fue una de las más duras, con la depresión que llegó en 1929, y cuando pasó ya la depresión, que fue muy durísima, que en ese trayecto también colocaron la prohibición del alcohol, y ahí fue donde lo que han hecho siempre con las grandes mafias, los grupos criminales que son de ellos mismos, toman su papel que tienen que representar y influenciados y en alianza con ellos. Ahí se acuerda de Al Capone, de todos la Cosa Nostra y todos los que llegaron a popularizarse en tanto
a nivel de las prohibiciones. Primero fue el tabaco, después el alcohol, ahora las drogas psicotrópicas, las recreativas, y que ya también se legalizaron, que también para allá vamos, y las otras drogas más duras que también se van a legalizar o ya están en el escritorio, lo que pasa es que no salió al público. Y en 1933 se funda el partido, termina la democracia en Alemania y se monta el del señor del bigotico, el que saludaban así. Me toca así hablar para que no me censuren y me bloqueen el canal. Y ahí fue cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, que la fue armando él, y quienes de ellos mismos, de las mismas familias y las mismas personajes que han estado gobernando este planeta. ¿Qué sucedió cuando él se montó y ya montó ese socialismo? Vayan recapitulando y desen cuenta para dónde vamos y dónde estamos ahorita. Estados Unidos están con un presidente socialista y los que te están mandando. Aquí se han ido incrementando, se va extendiendo en todos los países. Acá en Colombia se montó en un gobierno socialista y en Sudamérica también. Vamos a esperar en Brasil qué sucede ahorita el 29 de octubre, que está el satánico Lula peleando con el patriota, que yo también todo eso lo vamos a llevar a cotación más adelante para poder estar informado y poder saber los desarrollos y los acontecimientos que están sucediendo. Entonces en 1943 estaba en el apogeo de toda la guerra y había un general que estaba dando ya mucha fama, que en el año 1953 llegó a presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, el presidente Eisenhower de 1953, que está dentro de la información que se ha divulgado, que fue el primero que se reunió con otras especies de otros planetas. Dese cuenta que siempre han sido en los tres, cada década hay un cambio y siempre hay algo de relevancia y de impacto a nivel de toda la sociedad y el mundo. Entonces en 1953, hace años yo vi en las noticias y la nieta de ese presidente, Eisenhower, yo creo que se pronuncia así, Dwight David Eisenhower, presidente de Estados Unidos, que mandó desde 53 hasta el 61, que entró a gobernar el presidente Kennedy, y fue el primero que se reunió con unos jerarcas de la iglesia y estuvieron, eso lo dijo las infiltraciones y la información que hay, y lo dijo la nieta de él, que sí tuvo contacto con la vida, con otros seres de otros planetas, y ahí intercambiaron, hicieron unos arreglos y unos compromisos de intercambiar tecnologías, y bueno, eso es lo que dicen por encima de lo que se filtra y lo que ellos dejan que se filtre para que le llegue a las personas. Llega el momento que se monta Kennedy, y precisamente en los otoños hay unos cambios por los solsticios y de los cambios de las estaciones y las fechas cabalísticas de las 4 estaciones. Siempre suceden cuando entra el invierno en esos países y hay fechas cabalísticas, pasan acontecimientos bastante fuertes. Y fue cuando asesinaron, porque Kennedy empezaba a implementar, sacar todo eso, lo de la fe y lo de la mentira de todo el estado profundo en lo que estaba haciendo con el ser humano. Él lo dice en un discurso y ahí está en las redes sociales todo eso.
ahí entré yo en juego. Y en esa época fue que aterricé y encarné en este planeta. También en una fecha cabalística. De ahí vinieron unos procesos de despertar y hubo unos rayos cósmicos y movimientos de energías fotónicas, de plasma, radiaciones que llegan para hacer un cambio o a nivel del planeta, las estructuras de la energía y de todo empieza a cambiar. Y ahí hubo un bombardeo en el año 63 y empezó la gente a despertar la conciencia como estábamos ahorita. Pero ¿qué hicieron los amos del mundo? Que tenían todos las estructuras piramidales de poder y podían manipular y hacer lo que les daba la gana. Entonces sacaron las drogas. En esa época hubo una revolución de los hippies y empezaron que la paz, el amor y el descubrimiento y una cantidad de cosas y cuestionamientos y eran en contra de todo lo que estaban mirando ellos a nivel de los políticos y a nivel de Estados Unidos, que es la plataforma que ellos tiraron para hacerlas hacer su apoderarse del mundo con su poder militar y económico en sus tres estructuras de Inglaterra, el Vaticano y Washington en su poder militar. Empezaron a hacer conciertos por medio de los Illuminatis, de todos los artistas que en esa época empezaron también a viralizarse por medio de lo que nosotros somos, porque nosotros somos notas musicales, vibratorias, frecuencias. Empezaron a esa plataforma Illuminati y llevar a los conciertos y a repartir el LSD para que la gente entrara y confundieran lo natural del ser humano, el despertar, para que lo tergiversaran y pensaran que eran daños mentales con la droga. ¿Y qué hicieron? La marihuana, el LSD, empezaron a extender el consumo de todas esas drogas. ¿Y qué hicieron con ese despertar? Ese intento de las masas ir en contra de todo lo que estaban viendo y lo que estaban viviendo, los desviaron. Y terminaron, fue hippies por ahí, todos estúpidos, todos en un ambiente de qué tal, y lo sacaron del paseo. Pero ahí viene lo bueno, que en 1973, cuando Nixon, que fue vicepresidente de Eisenhower, el presidente del año 53, el vicepresidente era Richard Nixon. Entonces, cuando él se montó en el poder, lo primero que hizo fue, en los años después de la Guerra Mundial, quitaron la parte del oro, hicieron unos arreglos entre ellos, porque Estados Unidos, que fueron los aliados que ganaron la guerra y toda esa vaina, para agarrar y apoderarse de la parte económica, bancaria de todos los... Bueno, esos son temas, aquí le estoy asando encima para que sepan a dónde va a llegar al trasfondo de todo. Llega y habían colocado ya todas las reservas de oro para que se las llevaron para Estados Unidos. Y cuando Estados Unidos se dio cuenta que desapareció el oro y no podía responder con el dinero respaldado en oro, se le vinieron la idea, o la orden que recibieron fue de eliminar eso y colocar el dólar de referencia
poder hacer todas las compras de petróleo, tenían que hacerse por medio del dólar. Ahí fue cuando implementaron el petrodólar y todas las compras que se necesitaba hacer y las importaciones y todo a nivel mundial se tenía que hacer por medio del dólar. Y volvieron y le dieron otro aire al dólar y mucho más descarados. ¿Por qué? Porque le quitaron el sustento o la base que representaba, que era el oro. Y ahí ya no, un billete era una mentira, porque no tenía ningún respaldo. En 1973, ahí hago un paréntesis y paramos un momentico. ¿Para dónde va ese el tema mío? En ese momento, en 1973, empiezan a suceder ciertos cambios a nivel de ciertas proyecciones de energías o ciertas armas que han ido utilizando para tener el control y poder seguir manejando la población y armar caos. Entonces, seguimos para seguir en el cronograma que traigo hoy para poder llegar hasta donde vamos. En 1983 fue cuando el año de las comunicaciones, lo nombraron el año de las comunicaciones. Ahí fue cuando ya empezaron a armar todo lo que estamos ahorita al nivel que llegamos, de los medios masivos de comunicación y todo. Ese fue el año 1983. Para mí, tengo un recuerdo en Venezuela que los bancos y Venezuela, el bolívar valía 16 pesos colombianos. Y hubo un derrumbamiento y una recesión y hubo de todo allá y se cayó el precio del bolívar y hubo un caos impresionante allá en Venezuela a raíz de todo eso. Eso es un recuerdo personal mío que lo llevo aquí a cotación. En 1993 hubo otro bombardeo de energías cósmicas o energías o proyecciones de las armas que ellos tienen, que desarrollan contra nosotros, y nosotros no damos cuenta porque vamos pensando que son cosas naturales y normales de los organismos del ser humano. Ahí fue donde yo recibí el primer despertar mío de conciencia y empecé a darme cuenta y me desligué de unas creencias que traía y sentí un cambio en mi vida y empecé a hacer una forma investigativa y todo. Y ahí para arriba, ustedes, los que ya están, yo sé que la mayoría son adultos los que me están viendo y saben todo el proceso que ha venido de ahí para arriba. Entonces me va a retroceder a 1973. Eso es una parte investigativa que he tenido yo y he ido recapitulando y reuniendo toda esa información a raíz de todo lo que a mí me ha pasado y lo que yo he visto. En 1973 empezaron a salir los asesinos seriales en Estados Unidos en una cosa increíble, en un incremento que no había sucedido antes. Entonces, ¿a dónde vamos? A los egregores, los tulpas. ¿Y qué es un egregor? Nosotros tenemos un cuerpo físico. Entramos ya dentro del tema, ¿sí? Del tema de hoy, que viene en una conjugación investigativa, en una conjugación de mirar la historia, de todo el proceso que hacen esos personajes que tienen el poder monopolizado a nivel del planeta. Y nosotros hemos sido llevados con poco de malinformación y de programaciones, y han utilizado una cantidad de armas psicotrónicas, plasmas, todas las armas electromagnéticas en contra de nosotros, y nosotros siempre dándoles el poder en todas las estructuras religiosas
políticas, de entretenimiento. Y ahí es donde vamos formando los egregores. ¿Qué son los egregores? Nosotros tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo mental, tenemos un cuerpo astral, tenemos un cuerpo energético, el de los chakras, el cuerpo astral, el de las emociones, el de los sentimientos. Entonces manejamos una aureola, el aura que nos forma a nosotros los cuerpos, el cuerpo que vemos y los cuerpos que no vemos. Dentro de eso hay un proceso de una repetición de patrones, de pensamientos y emociones. Y nosotros vamos creando. Entonces me remoto en esa época. Por esa época yo llegué acá al campo, de la ciudad. Me llevaron al campo desde muy niño. ¿Sí? Entonces, vamos a unir todo para que se dé cuenta por qué yo estoy en una forma de autoconocimiento, de reprogramación, pero mirando en la programación en que yo venía. Entonces, cuando yo nací en los años 60, que hubo esa explosión social y revolucionaria de gente, y que los aplacaron por medio de ingeniería social, lo que están haciendo ahorita. Y por eso estoy llevando acotación hoy en vivo, es porque vienen el 2023, ¿sí? Y están sucediendo cosas y que van a suceder, que las sé, y quiero compartirlas a ustedes para que salgamos y empecemos a abrir un poquito primero nuestra mente, para que nuestra conciencia empiece a expandirse y darnos cuenta de lo que realmente llevamos dentro, y empezar a reprogramarnos, pero con algo más verdadero, no tantas mentiras y tantas manipulaciones. Entonces me remonto cuando yo nací. Yo nazco en una familia disfuncional, donde había un caos total. Ustedes saben que yo estoy contando mi historia, porque dentro de la historia mía recapitulé todo mi pasado en mi despertar y en mi conocimiento y toda la información que fui reuniendo. Y cuando llegué a este nivel ya me di cuenta cómo es que nosotros nos programan y cómo es que nos manipulan para cabalgarnos, y por medio del miedo. Entonces, en esa época, en mi familia disfuncional, yo no nací parecido al padre que en este plano escogí o estaba programado para yo llegar a tener este avatar y este préstamo de este cuerpo o vehículo. Y empecé a ser rechazado. Entonces, primero, que no me parecía a mi padre. Entonces ya fui rechazado, fui discriminado. Segundo, como venía de un caos, de una familia disfuncional, ahí es cuando entran todos esos, o la tecnología que nos han ido irradiando, o de lo que estamos construidos, y empiezan a entrar, o que llaman ustedes la gente religiosa, o la historia de todas esas creencias, los demonios, que otros desde las épocas atrás también vienen lo que llaman egregores, los tulpas. Bueno, yo nací en una familia disfuncional. Mi padre era un machista, golpeaba a mi mamá por cualquier cosa,
celoso, enfermizo, hacía todo lo que muchísimas familias a nivel mundial lo hacían, lo hacen, lo seguirán haciendo. Y ese es el alimento y el abono donde que ellos, todos esos egregores, que ahorita vamos a llevarlo para que vayan ustedes entrando en contexto y vayan descubriendo una cantidad de cosas por medio mío, de las vivencias mías y de la experiencia mía. Entonces, en el momento que yo llego, claro, viene una familia disfuncional, ellos también tienen problemas porque todo esto se radica es de los jinetillos, de la infancia. Ellos cimentan una cantidad de cosas para dejar todas esas, la base de la pirámide, todas listos para cuando crezcamos, seamos el apoyo y el alimento de ellos. Pero todo empieza desde los jinetillos, de cuando nosotros nacemos. Para el sufrimiento, el dolor, la angustia, la carencia, todo nos lleva a nosotros para que empiece a formarse los futuros sumisos y los futuros esclavos de un sistema. ¿Qué hicieron conmigo? Yo después fue que los utilizaban ellos, todos esos egregores que formaban ellos en contra mío. Claro, yo llegué a este plano y en una fecha cabalística y traigo una misión. Yo sé quién soy, qué misión tengo, estoy claro, sé para dónde voy. Y ellos impiden que nosotros hagamos la labor o hagamos nuestra misión. ¿Qué hicieron? Me atacaron por medio de mis hermanos, por medio de mi mamá, por medio de mi papá. Claro, llega uno así, aterriza en este planeta y uno viene con la conexión de la creación intacta, pura. Pero ya ellos, ya están los instrumentos, el conjunto de elementos que se hace para que lo ataquen a uno. Entonces les voy a contar una cosita aquí de mi historia, de mi vida, para que se den cuenta a dónde voy. Yo me acuerdo, yo tengo un problema en la nariz, a raíz que tengo unos traumas desde a los 8 meses. Las dos hermanas mayores empezaron a jugar conmigo. Me contaron fue después, ya hace poco, bueno, yo ya estaba bastante adulto, cuando me contaron eso, la misma familia y ellas, que estaban jugando conmigo. Yo estaba un bebé y me lanzaban así, ¡pah!, la una a la otra, como lanzarse una pelota, jugando conmigo. Y una lo mandó, me envió muy duro, y pasé derecho, y pasé por encima de ella, y caía la cabeza y la cara contra el piso, y me partió la nariz. Me echó, casi me mata. Ese fue mi primer atentado que tuve yo cuando aterricé acá a este plano dimensional. Ponle cuidado para que ustedes se centren en todo lo que... Ahorita me da risa y porque yo ya estoy, como dicen, en un nivel donde ya sé dónde vienen los tiros. Y eso es lo que quiero compartir ustedes, para que sepan de dónde vienen los tiros y que de dónde influye toda la secuencia, toda esa secuencia. Entonces todo lo que estamos viendo ahorita eso es una agenda, y viene de muchísimo más de 100 años, pero hace 100 años, más de 100 años, en 1913 fue que empezó todo eso. Para donde vamos a llegar ahorita, lo que está sucediendo ahorita, y vamos a llegar a esta década que vamos a entrar, que es 2023 hasta el 2033, que va a ser una época de transición, una década de transición y de cosas bastante
que tenemos el privilegio de estar acá. Seamos sinceros y seamos claros. Porque mucha gente le parece aterrador y se llenan de psicoterror y toda esa vaina por el bombardeo de toda esa ingeniería mierda que nos están mandando para llevarnos a eso, para los propósitos de ellos. Entonces, ahí fue el primer atentado que me hicieron. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Ellos ya estaban creando egregores, ya estaban todos sus demonios haciendo su trabajo, porque ellos están aquí entrelazados en esta dimensión y están... Esto no va a ser un solo video de este tema, porque por los canales, el canal mío de JTH Live y el de Mi Televisión Plus, pero el canal de Mi Televisión Plus es más especializado en televisión y variedad, pero el jthlive.com está más exclusivo para solamente el jinete trascendiendo humanos, o para el solo. Y ahí donde van a ustedes a encontrar información de impacto y donde van a tener la oportunidad de poder las prácticas que yo hago, y les voy a enseñar y cómo prepararnos para lo que viene. Entonces, después fui relegado, y como no me parecía, pues mi madre tomó la decisión, porque le hacía como le dañaba a los momentos y a todo momento, y yo lo que veía era caos, golpes, groserías, peleas. Me acuerdo muy niño, el primer recuerdo que tengo antes de que me aislaran, en un desayuno, viendo ahí, estábamos desayunando en el comedor los hermanos, y yo hice un recuerdo, del primer recuerdo que tengo, cuando la primera tanda que yo recuerdo que le daba mi padre a mi madre en el piso, y ella pataleaba y él dándole pata y puño, pero le daba con todo. Y ahí se ensañó más con ella, porque él pensaba que yo no era hijo de él, y resulté pareciéndome más, pero eran personas que también venían de un proceso de eso, ya ellos estaban programados, y ya estaban listos, ya estaban dañados, ya estaban corruptos, como estamos nosotros ahorita. Todos los que me están viendo, nosotros ya estamos programados y estamos siendo alimento de todas esas entidades, y que nos manipulan y nos enferman. Bueno, ya vamos allá para ese tema. De ahí me agarraron y me llevaron para el campo, a la zona rural de acá de Colombia. Y yo llegué entre asustado y todo. Pues yo me acuerdo todo, porque los traumas, muchas veces hay un bloqueo que uno llega, y cuando yo tuve muchos traumas impresionantes de mi infancia. Yo en toda mi infancia estoy escribiendo mi libro, lo voy a llevar a una serie para llevarlo a la plataforma, en una productora que estoy montado. Yo estoy ahí, y vamos a luchar contra esas plataformas que tienen unos contenidos. Eso es una cosa grande, macro. Poco a poco los vinculantes van a dar cuenta de lo que estamos haciendo, y ustedes van a participar, porque también van a recibir todas esas cosas bonitas que nosotros estamos montados. Entonces, me llevan para el campo. Llego a donde a la mamá de mi mamá, las abuelas llaman acá, nosotros la llamamos la nona. Ahí fue cuando empezó otro sufrimiento mío, golpes, oficio, de tal, y como que relegado, sin cariño ni nada. Me pasaron unas cosas que las voy a contar en mi historia, en mi vida, en mi libro que voy a escribir y todo. Después de ahí me llevaron para la otra nona, la mamá de mi papá. Ahí llega el momento. Cuando llegué yo ahí, era el campo sin luz, sin agua, y alumbrada con un mechón de petróleo que llaman acá, y velas, pero era más el mechón de petróleo, todo mortecino. Entonces yo estaba con ella, y llegaban personajes ahí a tomar cerveza, y yo empecé a escuchar en esa época, porque en esa época eran los mitos y creencias que se difundían de descendencia a descendencia, de padres a hijos. Entonces yo empecé a escuchar la Llorona, empecé a escuchar que las brujas, que el diablo,
que Satanás, que un poco de demonios que salían. Entonces yo escuchaba las historias pequeñito y empezó a darme miedo, porque decían que los tipos, que a los borrachos se los llevaba un caballo y los dejaba por ahí en unos espinos, y sí, por ahí resultaban y contaban ellas las historias, pero no contaban la verdad, que eran personas que estaban llenos de miedo, que tenían pensamientos, estaban entre varias personas con sus mitos y sus leyendas, estaban produciendo egregores, todos esos demonios le estaban dando poder, y cuando de nuestro cuerpo etérico, físico, mental, sale y empiezan y se vuelven independientes, y de lado uno terminan ellos transformándose, se transforman. Esos que nos los han ido inculcando, y siempre han sido las creencias religiosas y todas todos esos libros y cuestiones que el sistema nos ha ido metiendo. Ahí fue cuando yo empecé que la Llorona, que porque abortaban y mataban a los hijos, bueno, toda una cantidad de cosas que yo quedaba con una terror, nunca las vi. Yo nunca formé ningún egregor y ningún demonio, de ninguna vaina de esas. Entonces, que en tal palo había, que salía una bruja y que salía una Llorona, porque ahí había enterrado el niño, lo había matado y toda esa cuestión. Entonces a mí me mandaban cuando ya estaba oscuro y me tenía que ir de un lado a otro, para eso yo era aterrorizado. Y yo a veces me tocaba que hacer un trayecto larguísimo para no poder pasar por ahí por donde salía la bruja o la Llorona y toda esa vaina. Y eran todos esos cuentos y mitos y leyendas, se me fueron incrustando, claro, y me fueron programando. Y ahí es incrustaciones de miedo y toda esa cosa terrorífica. No sabía leer, no había leído esto, pero sí de boca en boca, y eso se extiende más que cualquier cosa. Entonces sucedió toda mi infancia una cantidad de abusos, esclavitud, de todas las clases de abusos. Fui abusado sexualmente, me pegaban de una cosa increíble, impresionante. Mi padre, bueno, después los tíos, y allá la nona esa también, cuando llegué también era solo cabeza. La otra nona, la otra abuela, la mamá, sí fue más condescendiente y me tenía algo más de cariño, que después se me transformó, y cuando llegó uno de los hermanos más consentidos llegó y me relegó a mí, porque sí se parecía al papá, y yo nací, era japonesudo, con los ojos así y todo, como si fuera así oriental, y son rasgos que tenemos nosotros cuando llegamos acá en una misión y en lo que nosotros venimos. Y independientemente de donde nazcamos, siempre tenemos unos rasgos que nos diferencian. Entonces, ¿qué hicieron conmigo? Dejaron un elemento y dejaron todo el listo para que el resto de mi vida quedara yo programado para sus propósitos. Entonces, de ahí salgo yo en 1973. Empezaron a extenderse o a viralizarse o a incrementarse, más bien la palabra, de los asesinos seriales a nivel mundial, pero más en Estados Unidos. O no sé, muchos otros países podrían pasar, en Asia también sucedieron, pero en Estados Unidos es una cosa impresionante. Entonces, ¿qué es lo que yo llego a la conclusión? De que usan armas de tecnología avanzada. Conclusión, y además yo he visto las tecnologías
que tenemos nosotros acá en el planeta, las manejadas por los amos del mundo, de este planeta, en concordancia con otras tecnologías de otras especies. Y las tecnologías que yo he visto, eso es una cosa increíble. Entonces yo me remoto a la parte investigativa y a las fechas en que han sucedido los acontecimientos, y donde quieren producir el caos y hacer ciertas manipulaciones para llegar y cimentar el poder del piramidal que tienen todas las estructuras de las élites, del estado profundo, del cabal, de todos los Illuminatis, de todas las élites que se reparten sus poderes económicos, sociales, religiosos, de todo. Entonces se incrementó una cosa impresionante de los asesinos seriales. Entonces yo empecé a documentarme, y de dónde vienen los asesinos seriales. Son personajes que tuvieron una infancia como yo, abusos sin padres o padrastros abusivos, los violaban, les hacían cosas y terminaron siendo unos asesinos sin sentimientos, psicópatas. ¿Qué pasa con eso? Nosotros nos han ido engañando, nos han ido manipulando, y todo empieza desde los jinetillos de que nacemos hasta cierta edad, el caos. Entonces, la parte económica, la parte de la disfunción de las familias, todo eso lleva para que el sufrimiento, el dolor, la angustia, la esclavitud de padres trabajando por un mísero sueldo y descargándose con los hijos. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros? Perdón, hay una interrupción. ¿Qué pasó con el... ¿Aló, aló? ¿Aló, aló, aló? ¿Aló, aló, aló? Sí estamos al aire, que vi como una pequeña interrupción. Estamos al aire. Bueno, continuamos al aire. Vi como un parpadeo acá en el YouTube. Bueno, entonces hay una conjugación de todos. Cuando hay sufrimiento, cuando hay todo un molotov de cosas que llevan a que nosotros alimentemos a todas esas entidades que están entrelazadas acá en estos dos planos dimensionales. En los otros multiversos, en los otros planos dimensionales, obvio que también tiene que estar ligado con eso, porque de eso sale, de eso nace esta creación que nosotros en este momento, este plano dimensional, en la línea de tiempo que estamos en este momento, y he ido descubriendo, he ido viendo, he ido teniendo experiencias duras. ¿Y a dónde me lleva todo esto? Por la interrupción, entonces voy a retomar otra vez. Nosotros que estamos les decía yo en el video pasado, que nosotros estamos en una sociedad de conocimiento, y el valor no está en un solo individuo, porque eso es una red invisible que teje una especie de cerebro social que construye a través de una interconexión
con el resto de seres. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Ellos se interconectan y ¡prac! Enganchan al ser que viene con todo ese sufrimiento, toda esa angustia. Es una influencia impresionante. Entonces, ahí empieza, y ellos, porque baja la vibración y es una frecuencia. Entonces, nosotros somos materia, ¿sí? Este cuerpo esto es materia, pero hay una parte cuántica. ¿Y qué es la influencia que hay? Porque nosotros tenemos un campo unificado de todo eso y se entrelaza. Entonces, cuando nosotros formamos esos egregores, tulpas, demonios, como usted quiera llamar, pero lo más representativo, los egregores, que les dan poder. Y si nosotros en esa red que tejemos entre todos los individuos, y si formamos un egregor, lo transformamos y después él se independiza. ¿Y qué hacen? Si un niño sufrido, un niño que está en una vibración, en una depresión, en una tristeza, todo el tiempo, bueno, jinetillos, porque si uno repite como que aquí la palabra eso, también que no pueden, empiezan a cortarle los comentarios del video. Ahí llegan ellos y ¡pac!, lo enganchan y empiezan a la influencia y a controlarlo. Y es donde ellos tienen esos elementos basados en todo lo que construyó en un sistema corrupto de mierda. Por eso es que llevan todas las planificaciones y todas las guerras que ellos inventan, es para producir caos, miedo, psicoterror y bajar la vibración frecuencial para que esos, más adelante en mi canal, porque no es que aquí no sé ni hasta dónde me puedan dejar hablar y sin sancionarme y sin bloquearme. Me han hecho unas cosas tan... Después les voy a explicar qué me han hecho con el canal. Y llegan, enganchan. Entonces las personas que hemos tenido una influencia desde jinetillo, desde pequeñito, somos más propensos a que se introduzcan dentro de nosotros y toman posesión de este cuerpo, de este material, de esta materia. Nos hacen hacer cosas atroces, cosas... A mí me sucedía, yo lo estoy contando por mi experiencia. Me fui a la drogadicción, al alcoholismo desde muy niño, a adicciones de todas las clases, para todo era adicto. Gracias que entre esas adicciones me volví adicto a la lectura y era muy adicto a la lectura desde niño. No tuve estudio, pero sí empecé y me volví muy adicto. A mí me amanecía leyendo y me pasaban las horas volando. Pues hay una parte que me ayudó a eso. Y con la programación de Bruce Lee, del ídolo, pues toda la vida he sido artista marcial y todo eso me ayudó a balancear y a equilibrar un poco y no terminar el bandido más dañado y el más criminal por la mente que yo tenía. La gente que andaba conmigo y me decían por la mente que yo tenía, me decían, uy viejo, me decían las personas que andaban conmigo, si usted hubiera sido re malo con esa mente que tiene, hermano, uy, pucho, hubiera sido un man duro, me decían que es duro, pero a la parte mala, ¿no? Pero yo mantenía un equilibrio por sobre todo a mi madre la amé demasiado y bueno, la sigo amando a pesar de todo,
Yo la perdoné a ella y a pesar de que siempre siguió con una discriminación y siempre fueron los preferidos mis hermanos, pues ella también fue una víctima de todo. Y mi padre también. Entonces uno tiene que llegar y no estar resentido ni estar porque todo eso es lo que hace. Entonces, dentro de esa conjugación que luego venía la influencia que tenemos en el campo material, en la parte material del arte cuántico y lo que se unifica es esa influencia simultánea, el amor, el odio, la enfermedad, la salud, la carencia, todo eso ellos lo manipulan y lo manejan. Y nosotros, cuando tenemos más problemas desde jinetillos, somos más avatars para ellos. Entonces yo empecé a estudiar toda la historia de los asesinos seriales y venían de eso. Pero hay algo que yo también pude detectar. Yo todo esto es de parte mía investigativa. Desde que el año 73. Y entonces hicieron lo de los petrodólares, el cambio, el Richard Nixon, que es uno de los más satánicos y han venido de lo más poder grande de todas las élites allá de Estados Unidos. Fue vicepresidente en el 73. Y todos esos presidentes que han montado acá en este planeta han sido colocados por el Estado oculto o el gobierno oculto de los que mandan realmente. Y ahí entran las bellezas estas. Yo les voy a decir lo uno por mi canal y mucho más adelante cuando ustedes empiecen como también a investigar y a tener como más información alternativa fuera de la mía. Y de que ustedes lleguen y empiecen a retroalimentarse de todo lo que a ustedes les ha sucedido y todos los que les está llegando información y ir a su vida también y mirar los comportamientos. Entonces, ¿qué es lo que también yo miro ahí? Que hay influencias de armas que influyen para repotenciar más y para poder entrelazar las entidades que gobiernan de las profundidades. Bueno, no profundidades, porque estamos en la misma. Esto es como decir, estamos viviendo en el infierno y en el paraíso al mismo tiempo. Y está entrelazado, pero demasiado. Yo después, más que cuando les cuente lo que he visto y lo que me ha sucedido, pero usted no se vaya a la negación y tengan un poquito más de mente abierta por darse en cuenta. ¿Qué hace eso? Lo otro, los que hemos tenido una vida demasiado caótica desde que abrimos los ojos, pues nos llevan a... Entonces cuando yo estaba borracho, había un momento dado que yo estaba consciente de lo que estaba haciendo. Cuando yo me poseía, cuando llegaba, me conectaban. Y algo o alguien o una circunstancia me producía una reacción de rabia, que fue lo que más... ¡Pam! Se me borraba todo. Así no estuviera tan borrachísimo ni nada, ni drogado ni nada. Cuando al otro día, como si me sucedía por ejemplo a las 11 de la noche, en ese transcurso, a las 6 de la mañana o 5, 4, a veces reaccionaba y quedaba otra vez como nuevo y decía, bueno, yo seguía todavía en lo que estaba haciendo y las personas que estaban al lado mío me decían todo lo que yo había hecho y yo no me acordaba. Entonces, viendo los asesinos seriales, y empecé a mirar toda la historia de todos los asesinos seriales, la mayoría, y yo vengo recopilando muchísima información yo me he leído más de media biblioteca, tanto de vida, me crié con asesinos.
algo que me conmueve a mí, que a mí me relegaban. No tuve amor en mi infancia, no tuve infancia y ni comprensión ni nada, un aislamiento y todo. Como amigo se fue contra todo, porque ellos también eran víctimas y ya en una parte disfuncional pues no habían tenido la vida mía, que eran mis hermanos. Tenía un poquito más de privilegios, de más privilegios, pero también eran instrumento de eso, porque los utilizaban en contra mía. Entonces, la segunda vez que me partieron otra vez, bueno, la nariz ya yo nunca sangraba, a mí me podían dar un hermano que mi padre le daba autorización de que me hiciera lo que le diera la gana. Una vez me tiró un tenedor para clavármelo en el ojo, yo puse la mano y me lo atravesó, si no me meten, lo tiró al ojo. Y a mí me tocó sacarme el tenedor y curarme yo solo, porque no podía darle quejas a mi padre, porque me mataba a palo. A mí eran palizas diarios que me dejaban en el piso, una cosa increíble el ensañamiento que tenía por esa... Y ellos, las bellezas de mierda esta, pues disculpen, porque yo sé quiénes son, me han ido en contra, y por eso es que yo a veces me enojo de ver las personas el alimento que le dan y le siguen dando. Y como dicen, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Sí, yo ahorita estoy montado y sigo con los patriotas y todos son los que están, pero yo sé quiénes son ellos. Y en este momento, pues claro, que acaben un poco de toda esta podredumbre que hay, pero también ellos, quiénes son, de dónde vinieron y por qué llegaron allá. Bueno, demasiada información y más adelante lo van a ustedes y lo van a comprobar, porque yo no lo queda esto grabado y ustedes mismos se van a dar cuenta de que lo van a ver. ¿Qué hizo? Para retomarlo, yo tengo un hermano que fue el único hermano que yo sentí que sintió algo por mí, pero él nació con un problema y inválido, y le ponían en una mesa, en la silla de ruedas, una tabla para que él comiera, y el hermano agarró la tabla y me la metió aquí en la nariz otra vez, pero yo ya estaba grandecito, tenía como 8 años, 7 años, como 10 años, algo así, no me acuerdo, la fecha no puedo porque no puedo ser exacto, pero no estoy inventando nada, que me equivoque en la fecha es porque no las tengo ahorita, en la historia de mi vida sí voy a ser más preciso. Agarró la tabla y me la partió la nariz, me la volteó para acá. Entonces ya la nariz la tenía yo así, y aquí así chata. Con 3 operaciones y todavía me quedó desfigurada y tengo problemas para respirar todavía. Entonces, llevando una cosa con otra, ¿a dónde iba? ¿A dónde voy? De que todos los asesinos sociales siempre la inclinación de hacer las atrocidades que hicieron con los otros seres que mataron e hicieron atrocidades era la sexualidad. A mí me sucedió, y a mí me sucedía que cuando ellos como dicen, me hackeaban, me poseían, me daba la conexión esa, yo no me acordaba nada, y salía, me contaban y me decían, pero es que usted, hermano, mire lo que, pero yo lo vi normal a usted. Y se lo puedo jurar por lo más sagrado que puedan, no me gusta jurar, que yo no me acordaba. Y lo mismo me di cuenta en todas las historias de los que no llegan los vecinos, no, a mí algo me poseía y yo hice eso, pero no estoy consciente de que yo me acuerde. Y las leyes son estrictas y nadie, a mí no me creían. La gente de mi entorno y las que les hacía daño y todas las personas. Que el borracho no se come la mierda, me decían. Que el droga, que tal, que es la droga y todo eso. Entonces, ellos lo hackean a uno, lo conectan y utilizan su avatar para hacer todos esos propósitos oscuros y depravados. Bueno, yo no llegué hasta un punto de esto, pero sí hice cosas que no me arrepiento en este momento en el sentido de eso, pero estoy haciendo una redención, y se lo he dicho, yo estoy haciendo una redención,
Y estoy de corazón y de sincero y toda esa vaina. Y cuando yo me le salí de ellos, a mí me tiraron a eliminarme. Recibí 2 atentados, un envenenamiento, un intento de secuestro, y lo peor, que ya no lo soporté y por eso sigo aquí adelante, porque fue que se metieron con mi bebé pequeñita. Y ahí sí yo, pueden ser los que sean, puede ser el demonio, puede ser el más bravo del mundo, voy contra todo cuando se meten con los jinetillos y más los míos. Mi jinetilla chiquitica, una adoración, lo más precioso, se metieron con ella. Y yo no me voy a quedar con brazos cruzados sabiendo que yo ya soy un objetivo, y que desde que llegué a este plano dimensional han ido todas conmigo, han utilizado recursos de todas las maneras, y ahí es donde vamos nosotros a entrar más profundo a este tema. ¿Por qué? Porque no podemos extender tanto, porque la gente hasta ahora se está agregando, y no podemos extender demasiado los videos porque la gente no le gusta ver información, le gusta ver los reels y las cosas así rápido, pam, pam, para sentir la satisfacción, el disparo de endorfinas, y ya no estamos incrustados en esa dependencia y en esa adicción a las redes sociales con estupideces y información vacía, y ahí todo el mundo va para allá. Y la información real les aburre y les fastidia y todo. ¿Por qué? Porque ya tienen sus algoritmos que hacen un rechazo de su misma programación. Nosotros tenemos algoritmos también, y ¡pam! Y se nos van en contra de nosotros, porque así me ha pasado. A mí me han insultado, me han tirado con todo, quedé fuera del sistema, fuera de influencia de todo, ¿no? A mí nadie me hablaba. Entonces cuando entró el plan ese del encerramiento y la enfermedad esa mentirosa, bajaron la vibración, una cosa impresionante, y como yo estaba sensible y ya estaba conectado y ya estaba en este mundo de interconexión con el todo, yo sentía los incendios y los árboles, me comunicaba con ellos y me decían todo lo que iba a suceder, me mostraban todos los incendios que iban a suceder. Entonces yo tenía una sensibilidad entonces con el dolor de las demás personas, con todo lo que estaba sucediendo a nivel mundial, y les decía, no, eso no está pasando. Entonces lo que hicieron, ¡pam!, me aislaron, me tiraban la puerta por la cara. Entonces, ay, no, mire que esto es una mentira, que esto es un plan, que perdí todo, quedé en la calle, ¿a qué les voy a contar eso? Entonces, todos los soldados que tienen a nivel mundial, es más del 90%, más del 90%, casi el 100%, es impresionante, porque yo no vi en la calle a nadie que estuviera luchando en contra de esos tipos, de esas estructuras. ¿Cuánto tiempo llevamos? Perdón, disculpe. ¿Cuánto tiempo llevamos? Para ver si alcanzo a... Yo no manejo computadoras ni nada. Bueno, hay mucho tema para tocar. Voy a comentarles esta parte última. Cuando empezó los encierros y todo el mundo aterrorizado por el miedo a las enfermedades, entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos se interconectan, y eso es una parte de las células. Bueno, eso lo voy a en otro video, porque esto hay muchísima tela para cortar. Y la parte neuronal y todo nuestro sistema cuántico para que ellos eso es unas miles de posibilidades. Entonces, ¿qué pasó con eso? En el para que sepan lo que viene, y porque nosotros ellos hicieron un avance de ingeniería social, agarraron, nos metieron no, porque yo tengo hasta grabaciones y ya voy para allá de los años que yo llevo en esto, y tratando de que la gente no se dejen de engañar tan seguir engañando, y quedó nadie en la calle. Yo salía. Entonces, como yo venía diciéndole a la gente lo que iba a suceder, y todo el reseteo y todos los cambios a nivel de todas las estructuras
pero nadie me creyó. Entonces cerraron a todo el mundo, los llenaron de psicoterror, bombardeando los noticieros desinformativos y mentirosos que son, ellos son los dueños de ellos y los que se venden, periodistas prostituidos y toda esa vaina, médicos también. Yo no hablo en general de todo el mundo, hay policías buenos, muy pocos buenos, otros entre los buenos ven hacer las cosas y miran para otro lado. Entonces yo tampoco aplaudo eso, porque si yo estoy en una organización y estoy viendo que están haciendo cosas aterradoras y cosas malísimas y estoy ahí, estoy comiendo de ahí, viviendo de ahí y me quedo callado, soy como peor. Sí, en los grupos de religiosos también. Entonces todos esos grupos forman egregores, grupos religiosos, todo eso es las creencias, en los conciertos. Hay muchísimo tema para hablar de esto. No podemos hacerle un solo video, pero voy a terminarles con esto de los encierros y la ingeniería y para dónde van y qué nos sigue. Cierran a todo el mundo con psicoterror. No vi el primero que me saliera con la misma seguridad y así, sin la toalla higiénica usada, ni saliendo a dar del pecho, enfrentarse a la policía en los retenes y toda esa vaina que hace. Entonces, ¿qué hicieron? Me empezaron a llamar a mí, porque yo le estaba informando a la gente por WhatsApp, y ni miraban, le dije, mire, la información les malviaba, las compartí, todo. Empezaron a bombardearme, a llamar. Ay, mire, ¿qué es lo que pasa? Ahora sí, ¿qué va a suceder? Y le dije, yo dije, esto es el plan. Ahí empezó, ya inició el plan. La agenda y el plan empezó ya empezó. Y empezaron, pam, y me cansaba, duraba, porque no me colgaban. Y yo expliqué, porque estaba la gente asustada, aterrorizada. Ahí sí empezaron a buscarme para recibir información. Entonces, ¿yo qué tomé la decisión? Agarré. Y él sabe que esto es muy desgastante. Yo llevo años hablando con la gente personal y me han tirado muchísima influencia mala, negativa, y me han tratado de todo. Pero no me voy a guardar esto y no voy a seguir en mi lucha. Voy a hacer unos audios por WhatsApp y se los envío a los contactos, cuando eso se podía mandar a difundir. Y después de a 5 personas nomás, entonces me tocaba mandar de a 5, y cuando tenía como 100 personas, 100 y pico de las normalitas que iba agregando a medida de que yo les iba informando, pero no me creían. Entonces cuando llegó la información, entonces, yo me subía a la azotea de la casa, cuando eso tenía casa, porque ahí la perdí, yo perdí todo por estar metido en esta lucha. Pero sigo. Aquí vamos para adelante en una cantidad de cosas y cosas hermosas que estamos montando. Estoy montando y haciendo alianzas con otras personas que también van con la misma línea mía. Y me subía en las noches, todas las noches, porque a mí me tocaba que salir a piratear, a llevar gente que no los llevaban, y presté un carro y me fui para poder comer. Y llegaba en la noche y dedicaba 1 hora y agarraba, despichaba el WhatsApp, no sabía ni que se tocaba subir, porque yo soy para la tecnología, y hablamos de lo cuántico, se da cuenta, porque vivo en ese mundo cuántico a todo momento. Entonces agarraba y empezaba a hablar y les empezaba a dar información, así como yo llevando el canal, y les hablaba y difundía la información. Empezó a agregarse a gente, y hasta se viralizó a nivel mundial por vía WhatsApp. Pero en el momento que yo empecé a hacer la información, pues yo estaba conectado en esa interconexión y la sensibilidad que despierta uno cuando está uno abierto de conciencia, y todo lo que me ha sucedido, pues yo sentía todo, las vibraciones bajas y las frecuencias como cambiaban y todo, y se puso hasta opaco, se veía todo como diferente. Ahí estaban esos egregores, demonios, haciendo de las uñas, alimentándose, porque era demasiado el psicoterror que había, pero era demasiado el miedo impresionante. De esa ingeniería social, porque ese es el plan de eso, de esa ingeniería social, estaba surtiendo efecto, pero no en mí, porque yo salía sin nada, no comía de eso.
Pero empecé, todos esos egregores que estaban formando, todo ese montonón de gente a nivel mundial y en el barrio, y sentía todo eso. Entonces yo me sentaba en la azotea en la noche y ¡paran! Toda esa cantidad de egregores que fueron formando. Entonces me llegó un gato. En el video pasado les dije que les iba a contar, ahorita les voy a contar lo del gato. Llegó un gato de la calle. El día que la hija mía fue a darle de comer, la pequeñita la atacó y la arañó y la mordió feísimo. Y le dije, mamá, pero no, un animal desconocido, usted no se ponga a acariciar, intentó acariciarlo y él tal vez le pegaban y era en la calle y entonces le echan agua caliente. Y hay ciertas personas que odian a los animales y más a los gatos. Y yo sé por qué. Y ustedes, muchísimos saben por qué. Entonces, llegó el gato y empezó a llegar ahí a la casa y se subía para donde yo estaba en las noches y se acercó. Y a mí se dejó acariciar y empezó, y ya después empezó a unirse conmigo. Y se me acostaba aquí detrás. Se me acostaba aquí detrás y mientras yo hacía el audio. Y cuando él llegaba, y hacía así y tal, y yo sentía las vibraciones y sentía toda esa energía. Y él era así, y se quedaba así mirando y se les lanzaba. Una noche, yo después ya ni le paraba bolas. Los perros de al lado de la vecina, esos ladraban ahí para donde yo estaba, pero no a mí porque a mí me conocían. Y eso me empezó una cantidad de egregores y demonios de todos esos que crean los seres, que somos creadores y con influencias hacemos eso. Llegó un día, aquí me volvió nada con las uñas, porque se vio algo de eso. Y por impulsarse se agarró y entonces se impulsó y se lanzó así. Entonces me tocó que regañarlo y calmarlo y él era así, todo el tiempo así. Yo mientras estaba orando, él era así, agresivo, así con todo eso, toda esa cantidad de entidades que estaba el mundo dándoles poder y alimentándolos. Y ahí es donde enferman a los seres cuando se conectan. Le baja la vibración. Al próximo, escríbanme. Díganme y más adelante les voy a hacer otro video para decirles cómo es la conexión tan impresionante, cómo nos enferman y cómo van drenando la vida. Nos drenan la vida, lo que es la esencia, la energía, todo. Lo drenan y vienen los cambios vibracionales, en las depresiones, en el odio, en la carencia, las necesidades, las angustias, todo eso. Entonces ahí le damos en nosotros para que se conecten y nos lleven, y de ahí ellos se alimentan. ¿Sí? Cuando se da cuenta la persona empieza a enfermarse y sentirse mal. Y esa fue la experiencia. Estando en ese proceso, habían 5 gatos callejeros en esa calle donde yo vivía. Y el único gato que eliminaron fue el que se unió a mí y cogió una empatía conmigo impresionante. Y de los 5 gatos que la pasaban ahí, llegaron y me eliminaron y cayó ahí. Alcanzó a llegar ahí al lado de donde siempre llegaba y quedó muerto. Pues yo no llevaba mucho tiempo con él, pero me dio duro. ¿Por qué? Porque él estuvo acompañándome en ese momento difícil y las batallas que tuve. Ya había pasado, ya había disminuido un poco, ya había pasado todos los encierros y todo, y ya la vibración y la frecuencia ya habían cambiado. Lloré muchísimo. ¿Por qué? Pues no tanto el cariño de eso, sino la compenetración de, como decir, cuando uno va a una batalla con un compañero de batalla y agarra un lazo peor que de sangre. Y eso me sucedió con el gato. Entonces, ¿qué es lo que yo quería? La reflexión en este momento. Vienen otras olas de psicoterror. Y como ya hicieron el primer ingeniería social, ya ahorita es facilito. Ya ahorita es fácil
a hacer lo que les dé la gana. ¿Por qué? Porque la gente ya está con ese programa ya incrustado acá. Y usted cualquier cosita que le haga, los dirige facilitos. ¿Por qué? Porque ya están dóciles, sumisos, ya tienen su daño psicológico, y más en los jinetillos, porque ese es el propósito. Ellos, el plan de ellos es siempre los jinetillos, y para allá donde van. Y esa es la lucha mía, de poder compartir con ustedes, decirles qué es lo que hay detrás de todo, pero lo de siempre, los jinetillos siempre, para seguir sosteniendo este poder que ellos han siempre mantenido. Entonces, hay mucho tema, no les voy a seguir alargando el video, va a haber más información. Lo único que les digo, que cuando ustedes entran en depresión, entran en el odio, la envidia, el resentimiento, todas las emociones, porque el cuerpo astral maneja las emociones, y de ahí le enganchan a uno para drenarlo, y así funcionan los órganos. Los órganos son un campo electromagnético de vibración, y ahí va afectando. Entonces empieza a destruirlo, y ahí vienen las recogidas de tanta población, más aparte lo que el chuzo que se han colocado acá muchísimas personas, lo que van a seguir, pues ahí les agregan otros complementos para unirlos y ir haciendo la despoblación, haciendo la parte de que la reproducción femenina y masculina, disminuirla o eliminarla para que no sigamos poblando, y ellos poder destruir el planeta. Entonces vamos a dejar hasta acá el video, y vamos a tener otro video, porque hay mucha tela para cortar en esta parte, porque esa es lo más importante. Entonces suban la vibración, muestren alegría, sientan la alegría. ¿Y cómo se hace? Cambiando muchos hábitos, las conexiones de las personas que nos rodean. Hay personas que tienen una vibración muy baja y van siempre tal, pero uno como que se va haciendo esa costumbre de tener personas que no aportan nada, y hacer ejercicio, alimentarse bien, tener pensamientos. Los pensamientos es lo que más van hacia los egregores. Consumir mucha agua, programarla. Les voy a enseñar cómo se programa el agua. Nosotros estamos construyendo el poder más grande del agua, y más adelante también en el tema de lo del agua se van a dar cuenta que una de las guerras que va a haber más es el agua, y lo voy a más adelante. Y ellos saben qué significa el agua. Si nosotros supiéramos todo lo del agua, cambiaría todo esto que estamos viviendo. Bueno, entonces vayan a JTH Live, estamos en prueba, va a ser un canal de streaming, donde van a tener información, va a subir otros contenidos, y pueden ir allá para que se den cuenta de la dinámica en que estoy. Suscríbanse a mi canal acá, para que supuestamente dicen que se va viralizando, y dale un like para que ustedes tengan esa intercomunicación conmigo, y interactuemos, y empecemos a desarrollar este poder interno que tenemos cada quien. ¿Para qué? Para no llevar al barranco a los jinetillos, que esa es la misión mía, y ese es el propósito de este canal. Entonces nos vemos en la próximo live, el viernes de hoy en 8 a las 8 de la noche. Volvemos con otro tema importantísimo,
Y lo llevaba a esto era para eso, para que